Hola chicos, buenas noches. Hoy día vamos a ver la siguiente operación unitaria del curso, que sería, en este caso, secado. Y hoy día vamos a ver específicamente un poco sobre las curvas de secado o la curva de velocidad de secado, tiempo de secado y velocidad de secado. Ok, antes de empezar con esto, creo que es importante definir estos conceptos, explicarlos un poquito más. Por ejemplo, aquí se va a manejar, por así decirlo, dos tipos de humedad o dos conceptos de humedad. Primero tenemos lo que es humedad libre, que básicamente, que bueno, se denomina con esta X que vemos aquí, que básicamente esto de aquí es como la humedad que nosotros podemos remover. Es decir, la cantidad de agua que nosotros podemos eliminar de nuestro sistema, de nuestro material, mediante el proceso de secado. Y por otro lado, tenemos la humedad en el equilibrio, que la denominamos con la X, con ese asterisco al lado, y esta humedad no se puede remover. Esto aquí también se denomina como humedad ligada. Es decir, que esta cantidad de agua ya está adherida a mi material y por más que yo alargue el tiempo de secado, no voy a poder removerla. O sea, esto de aquí ya está sí o sí eh, como adherido a mi material. Ahora, por otro lado, tenemos las fórmulas para calcular la humedad libre o la humedad removida. Eh, Tenemos este de aquí, que es nuestra humedad en base seca, que, bueno, básicamente la obtenemos restando nuestro peso, que sería esta W, nuestro, nuestra masa con agua, menos nuestra masa seca, que es el WS, dividido para el WS, es decir, el peso del sólido seco. Entonces se resta el peso total menos el peso seco dividido para el peso seco. Esa es nuestra humedad en base seca. Ahora la humedad en base húmeda la obtenemos a partir de este valor de base seca que ya encontramos. Pues nuestra humedad en base húmeda va a ser este XT sobre la diferencia de 1 menos XT. Y esto estaría en unidades de kilogramos total de agua sobre kilogramos de sólido húmedo, a diferencia de nuestra humedad en base seca, que básicamente es kilogramos de sólido seco. ¿Ok? Y ahora para calcular la humedad libre, básicamente lo que vamos a tener, esta humedad libre, que yo les digo que es la X, va a ser igual a mi peso o a mi humedad en base seca menos esta humedad en el equilibrio que yo no puedo remover. Entonces, todo lo que yo sí puedo remover va a ser esto, mi X o mi humedad libre. ¿Ok? Ahora que ya sabemos esto, podemos ver un poco lo que son las curvas. Aquí tenemos nuestra primera curva. Esto aquí es en curvas de secado constante, por así decirlo. Eh, entonces aquí tenemos nuestra primera curva, que sería la humedad libre versus el tiempo. Aquí podemos ver que en el eje de las Y tenemos la humedad libre o X en unidades de kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Y en mi eje de las X tenemos el tiempo. Y aquí podemos ver las diferentes etapas de secado por la que pasa nuestro material. Y por acá, por el otro lado, podemos ver la gráfica de velocidad de secado versus humedad libre. Esta segunda gráfica, la velocidad de secado, depende de los datos que nosotros obtengamos de la primera gráfica de humedad libre versus tiempo. Porque como podemos ver,
la humedad libre pasa a estar en el eje Y, es decir, ser una variable dependiente, a ser una variable independiente en el gráfico de velocidad de secado versus humedad libre. Y aquí también podemos ver nuestras diferentes etapas. Entonces, ¿qué son estas etapas? Por ejemplo, aquí tenemos nuestros periodos de secado o nuestras etapas de secado. Entonces tenemos que de A a B tenemos un secado con enfriamiento o calentamiento húmedo. ¿Qué es esto? Es decir, que nuestro material recién está como empezando a ganar esta temperatura necesaria para empezar a remover agua del sistema. Entonces, este periodo suele ser bastante corto, como podemos ver, y se lo puede hasta considerar como, digamos que insignificante o se lo puede como obviar, por así decirlo. De ahí viene el siguiente periodo, que es nuestro secado a velocidad constante, que es de B a C. Bueno, en la curva de la humedad libre versus tiempo, podemos ver que se lo podría aproximar como una recta lineal. Pero en cambio, en la curva de velocidad de secado, podemos ver que es una constante. Es decir, a la misma velocidad estamos eliminando cierta cantidad de agua o cierta cantidad de humedad. Entonces, este sería nuestro periodo de secado a velocidad constante. De ahí viene nuestro periodo de CAD, que sería nuestro secado a velocidad decreciente, y de ahí tenemos un segundo periodo de secado a velocidad decreciente, que es de D a E. Ahora, algo importante que sí veo necesario mencionar es que, por ejemplo, esta curva de aquí, la de humedad libre versus tiempo, este aquí se lee de izquierda a derecha. Es decir, que yo empiezo, por ejemplo, desde este punto A B, a C, a D, a E. Y en cambio acá es lo contrario. Este aquí yo lo leo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque yo voy teniendo menos humedad. Es decir, que yo me muevo básicamente en este sentido, para acá. Porque yo estoy removiendo agua del sistema. ¿Ok? Algo más que es importante de mencionar es que, por ejemplo, en esta curva de secado, bueno, la curva de secado depende mucho del material con el que estemos tratando. Es decir, las curvas de secado no son generales. Esta curva no aplica a todos los materiales que uno pueda llegar a secar. Normalmente las curvas de secado se arman con datos experimentales que uno va midiendo mientras se va dando el proceso. Y dependen, como les digo, de cada material. Cada uno es diferente. Y algo más que cabe recalcar es que, por ejemplo, aquí en estos dos gráficos que estoy presentando, ya no estamos considerando la humedad en el equilibrio. Es decir, que aquí solamente está graficado la humedad libre, así como lo hice en los ejes, ¿no? En el eje Y y en el eje X. Aquí no tenemos humedad en el equilibrio. Si nosotros tuviésemos humedad en el equilibrio, por ejemplo, en esta curva de humedad libre, nosotros no podríamos llegar hasta este punto de aquí. No sé si se ve. Ujú. No podríamos llegar hasta este punto que estoy señalando, este de aquí. Este de aquí, sino que quedaríamos probablemente como un poquito más arriba, como por aquí quizás. Como por aquí. Y esta diferencia que yo puedo observar aquí sería mi humedad en el equilibrio. Porque como les digo, por más que yo extienda el tiempo de secado, esta humedad yo no la puedo eliminar del sistema. Y en cambio acá no podríamos llegar al punto de origen, sino que nuestra gráfica probablemente llegaría como hasta por acá, por así decirlo, hasta 0.5. Y en este caso, perdón, es 0.05. Y en este caso diríamos que, por ejemplo, mi humedad en el equilibrio es igual a 0.05. Porque esto de aquí es algo que yo no puedo eliminar del sistema. Pero
En este caso, nuestra curva ya no está considerando esta humedad en el equilibrio, sino que simplemente estamos tratando con humedad libre. ¿Ok? Algo más que debo mencionar es que por ahora vamos a estar tratando con esta ecuación, que es la ecuación de la velocidad de secado. Esta R es mi velocidad de secado. Que esto de aquí está en unidades de kilogramo de agua sobre metro cuadrado por hora. Bueno, y aquí, por ejemplo, este LS sería mis kilogramos de sólido. Este aquí sería el área. Por ejemplo, si tenemos secado en bandeja, sería el área de mi bandeja, mi área de contacto. Este de X es mi diferencia en mi diferencial de humedad y este de T es mi diferencial de tiempo. Entonces, por eso aquí es menos LS sobre A por el de X sobre el de T. Ahora, este diferencial es fácil integrarlo cuando estamos tratando o cuando estamos manejándonos dentro del periodo a velocidad constante, es decir, de B a C. ¿Por qué? Porque R ya simplemente, o mi velocidad de secado es simplemente una constante y yo la puedo sacar de la integral y simplemente tomo en consideración mi diferencia o mi cambio en la humedad. Pero, por ejemplo, cuando ya estamos tratando, estamos manejándonos dentro del periodo de CAD o mi periodo de secado a velocidad decreciente, pues en estos casos nos va a tocar aplicar un método de integración numérica, así como lo habíamos hecho eh, con, con humidificación. Y ya más adelante vamos a ver un ejercicio donde se aplica este caso en específico que les digo. Entonces, bueno, una vez que ya hemos explicado esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Eh, Aquí nos dice, por ejemplo, que se deja secar un sólido cuya curva de secado se muestra a continuación. Que bueno, aquí he pegado las curvas de secado, es decir, vamos a asumir que el material con el que estamos trabajando tiene estas curvas de secado. Ok. Bueno, nos dice que se muestra a continuación desde un contenido de humedad libre de X igual a 0.38 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco hasta una humedad final de 0.25 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿Ok? Entonces, lo primero es que nos piden estimar el tiempo de secado a partir de la curva de secado. Perdón. Sí, a partir de la curva de secado. Entonces, con esto, aquí simplemente lo que hacemos, perdón, es que vamos a tomar en consideración, por ejemplo, la curva de humedad libre versus tiempo. Esa es la primera que vamos a considerar. Entonces nos dicen que tenemos una humedad inicial de 0.38, es decir, que debería estar más o menos como por aquí. Entonces trazamos una línea, como por ahí, más o menos. Y de ahí tenemos que tratar de... Ay, no encuentro la regla. A ver, déjeme ver si encuentro la regla, si no me va a tocar hacer a pulso. Bueno, ya fue.
Entonces, lo que tratamos de hacer es intersectar esto con el eje de las X y vemos el tiempo. Que, bueno, vamos a asumir que esto aquí es aproximadamente 1.7 horas, por así decirlo. Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer, sí, ¿verdad? Porque 0.38, nuestro primer tiempo. Y de ahí nos dice que nuestra humedad final es de 0.25. Entonces, así mismo, 0.25, trazamos una línea horizontal y de ahí tratamos de intersectar con el eje de las X. Bueno, ahí podemos ver que es aproximadamente 3. Entonces vamos a ponerle aquí 3 horas. Ok. Entonces, aquí nos piden estimar el tiempo de secado. Entonces, aquí ya tenemos que nuestro tiempo de secado va a ser mi tiempo inicial menos mi tiempo final, ¿no? Entonces, inicialmente, perdón, mi tiempo final menos mi tiempo inicial. Perdón, vamos a ponerlo así. O mejor, dejémoslo como T2 menos T1. Entonces mi T2 va a corresponder a este X2 que es 0.25. Entonces sería como que este es mi X. Este es mi X2 y este es mi X1. Ok. Entonces, ¿cuál es mi T2? Sería aproximadamente 3 horas. Menos mi T1 que es 1.7 horas. Ok, entonces esto de aquí simplemente lo restamos. Sería 3 menos 1.7. Esto es igual a 1.3 horas. Y ese sería mi tiempo de secado. Ahora nos piden también estimar el tiempo de secado a partir de la curva de velocidad de secado, sabiendo que LS sobre A es igual a 21.5 y RC es igual a 1.51. Ok, entonces para este caso, nosotros tenemos, ok, nosotros tenemos nuestra, vamos a hacer esto un poco más pequeño, nuestra fórmula que sería R es igual a menos LS sobre A por dx sobre dt. Entonces ya nos dan el valor de LS sobre A, que es 21.5, y nos dan RC, que es 1.51. Entonces aquí podemos poner 1.51, va a ser igual a menos 21.5 sobre d por dx sobre dt. ¿Ok? Entonces, mi tiempo, vamos a pasar esto acá, mi dt va a ser igual a menos 21.5 dividido por 1.51 por dx. Entonces yo integro desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Y mis límites de integración ya sabemos que van de 0.38 hasta 0.25. Entonces aquí tengo que t va a ser igual a, esto aquí es 21,5 dividido para 1,51. Esto es igual a 14 punto, uy, ahí está, 14.24. Menos, esto es un menos. Por, esto aquí va a ser 0.25 menos 0.38. Entonces, mi tiempo, 0.25 menos 0.38
0,13 por 14,24. Tengo 1.85 horas. Entonces aquí podemos ver que tenemos una diferencia, un margen de error de aproximadamente 0.55 horas, ¿no? Entre el método prácticamente gráfico y el método en el que estamos integrando. ¿Ok? Listo. Entonces, así se resolvería un ejercicio haciendo uso de estos gráficos. Listo. Entonces, ahora para el siguiente ejercicio, nosotros tenemos, bueno, se nos dice que se desea secar un lote húmedo cuya curva de velocidad se muestra a continuación. Y ahí tenemos nuestra curva de velocidad. Y dice que nuestro contenido de humedad inicial, vamos a bajar un poquito más. A ver. Ahí, ok. Entonces tenemos nuestros datos que nos dicen. Ya, ahí. Que mi X1 es igual a 0.38 o mi humedad inicial es 0.38, mi humedad final es igual a 0.04. ¿Qué más nos dicen? Ya nos dan el peso del sólido seco, que es 399 kilogramos de sólido seco, y nos dan el área, que es 18.58 metros cuadrados. Y nos piden calcular el tiempo de secado. ¿Ok? Entonces, para esto, nosotros tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? De velocidad de secado, que es R es igual a menos LS sobre A por dx sobre dt. Entonces, si vemos aquí en la gráfica, estamos empezando en una humedad de 0.38, es decir, más o menos por aquí. Por aquí, donde tenemos una velocidad de secado de, digamos, ¿cuánto sería esto? 1.5, digamos, por ahí más o menos. Y nuestra humedad final es 0.04, que estaría como por acá. Por aquí vamos a poner. Por aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos una velocidad de secado de 0.2 aproximadamente. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos ver que estamos cayendo dentro de dos etapas de secado. Tenemos nuestra etapa a velocidad constante, que sería hasta este XC. Este XC, ¿qué es? Es mi humedad, mi contenido de humedad crítico. Es decir, que este aquí es como mi límite entre mi velocidad constante y mi velocidad decreciente de secado. Entonces, hasta este XC, que es aproximadamente 0.19, tenemos velocidad constante. Y de ahí en adelante tenemos mi periodo de velocidad decreciente. Entonces, aquí hay que aplicar un método de integración y asimismo podemos integrar fácilmente ya que tenemos también el periodo de velocidad constante. Entonces, en el periodo de velocidad constante, digamos que mi XC es 0.19. Vamos a hacer esa asunción, esa aproximación. Tengo que mi XC es 0.19. Entonces, yo ya sé que mi R también es es aproximadamente un 1.5.
Entonces aquí tengo kilogramos de agua sobre hora por metro cuadrado. Ok. Esto aquí es kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Listo. Entonces, como yo ya tengo estos datos que obtuve a partir de mi gráfica, yo puedo reemplazar esto en mi ecuación de la velocidad de secado. Entonces tengo R es igual a 1.5 kilogramos de agua sobre hora por metro cuadrado. Esto va a ser igual a menos LS. ¿Cuánto es el valor de mi LS? Es 399 kilogramos de sólido seco. Dividido para mi área, que es de 18.58 metros cuadrados. ¿Ok? Y aquí tenemos por dx sobre dt. Entonces yo paso esto acá a multiplicar y tengo, bueno, esto aquí, kilogramos, esto aquí no se va. Eh, eh, eh. Ujú. Metros cuadrados se va con metros cuadrados. Y aquí nos queda menos 399 kilogramos de sólido seco, dividido por 1.5 por 18.58 por mi diferencial de humedad. Entonces aquí yo voy a integrar desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Y aquí mis límites de integración serían mis valores de humedad, que sería de 0.38 hasta 0.04. ¿Ok? Entonces aquí simplemente vamos a resolver. Tenemos que T va a ser igual a 399 por 18.58. Ok, esto aquí va a ser igual a menos 14.32 por 0.04 menos 0.38. Entonces mi tiempo va a ser igual a 4.87 horas. Esto de aquí es únicamente para mi periodo a velocidad constante. Es únicamente para ese periodo. Ese es el tiempo que... A ver, déjenme ver. Es 99 por 0.38 menos 0.04. Para 1.5 por 18.58. No, esto estoy haciendo mal. Aquí me estoy confundiendo. Esto de aquí no es 0.04. Esto de aquí es hasta mi velocidad, hasta mi humedad crítica. Entonces esto de aquí voy a integrar desde mi X1 hasta mi humedad crítica, que en este caso, ¿qué valor dijimos que tenía? Era 0.19. Entonces aquí es 0.19 menos 0.38. Ya, ahí sí. Entonces esto de aquí va a ser igual a 2.72 horas. Ya. Ese sí es el tiempo que me demoro en mi periodo de velocidad constante. Entonces, ahora para mi periodo de velocidad decreciente, en este caso, como yo ya no tengo una velocidad que sea constante, sino que va variando mientras varía mi contenido de humedad, necesito realizar
o aplicar un método de integración numérica. Entonces, para esto, ¿qué se hace? Pues vamos a armar una tablita con los valores arbitrarios de humedad libre, mi velocidad de secado, el inverso de esto, velocidad de secado, y de ahí vamos a ir sacando promedios. Entonces, para empezar, nuestro periodo de velocidad decreciente empieza en nuestro valor de humedad crítica, es decir, que nuestro primer valor de X sería 0.19. Entonces ya habíamos dicho que a esta humedad teníamos una velocidad de 1.5. Y el inverso de esto sería 0.67. ¿Ok? Entonces ahí podemos tomar otro valor, por ejemplo, aquí, 0.15. Entonces hasta aquí. Está un poco chueco, pero bueno. De ahí podemos, por ejemplo, sacar 0.1. De ahí, digamos, 0. ¿Qué será? 0.6, que me da 0.4. Y este aquí, que sería aproximadamente, ¿qué será? 0.04. Ok. Entonces, con estos valores, vamos a armar nuestra tablita. Entonces dijimos 0.19, 0.15, 0.1, 0.6, 0. Digamos 45 ya. O 0.04, eso es, perdón. Esto es 0.06 y 0.04. Ok, entonces por ejemplo, para 0.15 dijimos que nuestra velocidad sería aproximadamente, será como, creo que esto está chueco. Déjeme intentar hacerlo mejor. A ver, 0.15 va a estar por aquí. Ajá, ahí está mejor. Ok, entonces digamos que esto sea 1.21. Ok, entonces vamos a poner aquí 1.21. Para 0.1 tenemos un valor de 0.9. Para 0.06 tenemos un valor de 0.4. Y para 0.04 tenemos 0.2. Ok, entonces aquí vamos a sacar el inverso de cada uno de estos. Aquí 1 sobre 1.21 es 0.83. 0.9 es 1.11. 1 sobre 0.4, 2.5. Para 0.2, 5. Ok, una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es calcular un delta X. Entonces, para este delta X, ¿qué vamos a tomar en consideración? Por ejemplo, la diferencia de este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces, por ejemplo, 0.19 menos 0.15, 0.04. 0.15 menos 0.1, 0.05, 0.1 menos 0.06, 0.04,
y 0.06 menos 0.04. 0.02. Y esto de aquí me queda vacío, porque ya no tengo con qué más restar. ¿Ok? Entonces aquí también, por ejemplo, sacamos el promedio entre estos valores, estos valores, estos valores y estos valores. Entonces, por ejemplo, para los dos primeros sería 0.67 más 0.83 dividido para 2. Entonces, esto aquí, ¿cuánto me va a dar? Esto aquí va a ser igual a 0.75. Entonces, para el siguiente valor, vamos a hacer lo mismo. Sería, en este caso, 0.83 más 1.11 dividido para 2. Esto aquí me va a dar 0.97. Para el siguiente periodo sería 1.11 más 2.5 dividido para 2. Esto va a ser igual a 1.8. 1.81. Y de ahí sería 2.5 más 5 dividido para 2. Esto sería igual a 3.75. Entonces aquí nos queda otra vez un espacio en blanco. ¿Y ahora qué hacemos? Pues multiplicamos estas dos columnas. Entonces aquí tendríamos mi delta X por el 1 sobre R promedio o average. Entonces, aquí simplemente multiplicamos estos dos últimos valores. En este caso sería 0.04 por 0.75. Eso es 0.03. De ahí tenemos 0.05 por 0.97. 0.05. Tenemos 0.04 por 1.81. Eso es igual a 0.07. 0.02 por 3.75. Esto aquí va a ser igual a 0.075. Ok, entonces una vez que ya tenemos todos estos valores, lo que hacemos es sumar y la suma 0.03 más 0.05 más 0.07 más 0.075. 0.225. ¿Ok? Entonces, con ese valor, nosotros podemos asumir que este de aquí va a ser como que este aquí va a ser el resultado de la integral. Desde nuestro XC, que sería este de aquí, desde mi XC hasta digamos, mi X2, que sería 0.04, que eso es lo que nos da aquí el problema como dato, que mi X2 sería 0.04. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar en la integral, perdón, en la ecuación de mi velocidad de secado. Tengo que R va a ser igual a menos el de S sobre A por el de X sobre DT. ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero es el de T. Esto aquí va a ser igual a menos el de S sobre A por el de X sobre R. Entonces yo integro aquí, yo integro acá. Esa integral va a ser de 0 a t. Y esta integral va a ser desde mi xc hasta 0.04. Ok, entonces, en este caso yo no puedo sacar esta r de la integral porque esta de aquí no es una constante. Porque como vemos, en este caso, mi r o mi velocidad de secado es una función de x. Entonces, en este caso yo tendría como una especie de r de x. Por esta razón yo no la puedo sacar de la integral y por eso también tengo que aplicar estos métodos de integración. Entonces, como yo ya tengo este valor
de la integral, que lo sacamos con la suma, que yo simplemente reemplazo. LS es igual a 3.99 y mi área tiene un valor de 18.58. ¿Ok? ¿Y cuál es el valor de esta integral? Pues habíamos dicho que era 0.225. Entonces aquí esto aquí también sería como menos. Ahí. Entonces aquí es 399, 18.58 por 0.225. Entonces esto aquí es igual a 4.83 horas. Eso es lo que me daría. Y esto es únicamente para mi periodo de velocidad decreciente. Entonces, ¿cuál sería mi tiempo total? Mi tiempo total de secado sería igual al tiempo a velocidad constante más el tiempo en la velocidad decreciente. Es decir, este valor que tenemos acá arriba de 2.72 más 4.83. Entonces aquí ponemos 2.72 más 4.83. 2.72 más 4.83. Esto aquí es igual a 7.55 horas. Y esta sería la respuesta a mi problema, que nos pedía el tiempo de secado. Entonces, este de aquí, 7.55. Esto sería mi tiempo de secado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí sería la ayudantía de hoy, chicos. Si tienen alguna duda, porque igual me imagino que todavía no han visto esto en, en la teoría, entonces para igual que vayan adelantando un poquito. Espero que esto les ayude para que puedan entender un poco mejor. Igual si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y buenas noches.